En este vídeo vamos a continuar ampliando el programa que crea un diálogo y desde él se crea otro, y vamos a controlar la situación, porque hasta ahora el diálogo hemos visto que se puede descontrolar en el sentido de que se pueden crear muchos. Vamos a primero que nada hacer una copia. He hecho una copia del proyecto y esto es un recordatorio de que cuando hago la copia de un proyecto pueden haber ficheros que todavía están ubicados en el proyecto anterior, por ejemplo el diálogo del el fichero del proyecto, el makefile, por ejemplo. Por ello lo que hemos de hacer habitualmente es eliminar el fichero del proyecto, eliminar el fichero makefile, eliminar ambos y ahora empezar de nuevo con qmake-project, el echo y los demás comandos iniciales. Bueno, ya he compilado, lanzo y recuerdo el problema que aquí había, y es que aquí puedo empezar a lanzar muchos diálogos porque estamos lanzando diálogos de forma no modal y por tanto estos diálogos vienen a existencia y están activos y funcionando, como podéis ver. El botón aquí, por ejemplo, se ha activado, pero el diálogo principal sigue también activo y si yo pulso va lanzando más y más diálogos. Vamos a ver concretamente la instrucción donde ocurre esto. Bien, esto ocurre aquí. Cada vez que pulsamos el botón se ejecuta este slot y este slot aquí lo que hace básicamente es crear un nuevo diálogo y mostrarlo. Y fijémonos que aquí con la variable esta hay una historia que ahora interesa recordar, y es que esta variable local a esta función solo tiene existencia durante esta función. Es decir, que se crea un nuevo diálogo, se referencia mediante este puntero, pero cuando se termina este slot, esa variable desaparece. Pero el diálogo no, el diálogo sigue existiendo. Recordemos que lo que creamos con new no se destruye automáticamente como sí que ocurriría con esta variable. La variable es solo un puntero a un objeto y el objeto sigue existiendo. Hemos visto el comportamiento antes y hemos creado muchas ventanas. Esto puede ser deseable, pero puede no ser deseable. Puede interesarte crear un diálogo y si se intenta lanzar otro, que no se lance otro, que se mantenga ese diálogo creado. Pero es que además este sería el menor de los problemas. El problema mayor, más importante aquí, es que estamos creando un objeto, lo estamos almacenando su dirección en esta variable, pero cuando este método termina, la variable desaparece y no hay ninguna variable que quede apuntando a este objeto. Y esto es una práctica horrenda de programación. Aunque no es el objetivo de este curso, tampoco vamos a ignorarlo completamente. Es decir, no podemos tener un objeto para el cual no tengamos una variable apuntándola a él, porque más tarde podríamos desear destruir ese objeto. Por ello, vamos a explicar la técnica que utilizaremos durante todo el curso y es importante que la aprendas porque van a haber muy pocas variaciones. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos, como vamos a tener solo un diálogo, vamos a poder retenerlo mediante una variable, vamos a poder referenciarlo mediante un puntero, vamos a crearnos ese puntero no aquí, en el método, no local, sino en la declaración de la clase. Por eso abriremos aquí el de principal.h y aquí vamos a declararnos un nuevo atributo de tipo de transferencia. Este tipo será puntero y vamos a llamarle de transferencia. Recordad que la D mayúscula marca la clase y la variable la iniciamos con la D minúscula. Bueno, ahora vamos a aquí asignar, aquí en el slot, cuando creamos el diálogo no tenemos que volver a declarar esta variable, ya la tenemos declarada, ahora es un atributo de la clase. Podemos hacer esto. Y así tenemos la variable que referencia a un objeto. Obviamente, tal y como está ahora, no hemos cambiado apenas porque cada vez que se ejecute el slot, cada vez que creamos un nuevo objeto y lo mostramos. Y se van creando objetos varios, no se van eliminando. Lo que tenemos que hacer aquí es controlar si se ha creado ya un objeto o no se ha creado un objeto. Es decir, esto debería estar dentro de un if y aquí el if sería algo así como ¿se ha creado un objeto? Un diálogo de transferencia. ¿Ya? Esa sería la pregunta. ¿Se ha creado un diálogo de transferencia ya? O mejor dicho, ¿no se ha creado un diálogo de transferencia todavía? Si esta pregunta es cierta, entonces creamos el nuevo diálogo, porque todavía no se ha creado un nuevo diálogo. Pero si sí que se ha creado, este paso nos lo saltamos
y lo único que tenemos que hacer es con el diálogo que ya está creado de una ejecución anterior de este slot, pues llamar a show y que se muestre, que aparezca. Show no lo crea, show solo lo pone en la pantalla. Esta es la idea. ¿Y cómo implementamos esto? Pues a ver, esto idealmente sería con una variable booleana. Una variable booleana que se inicializa false y cuando llegamos aquí se pone a true. Aquí haríamos esto, algo así como diálogo creado igual a true. Y aquí pues cerramos el if. Entonces lo que tenemos que preguntarnos aquí sería, ¿es diálogo creado false? Esa sería la pregunta. Si diálogo es false, si diálogo creado es false, es porque no hemos creado todavía un diálogo y entonces lo creamos y ponemos este atributo a true. Y así ya nunca más volveremos a entrar aquí. Esto es lo mismo que poner aquí una exclamación y entonces se quedaría así. Pero bueno, resulta que esta misma idea la podemos hacer sin la necesidad de una variable nueva, solo con el valor de transferencia. Fijémonos que cuando aquí se ejecute esta línea, a transferencia se le pondrá un valor. La idea sería inicializar transferencia al principio a un valor nulo y aquí preguntarnos exactamente si transferencia es ese valor nulo. Si transferencia es ese valor nulo, entonces lo inicializamos y deja de ser nulo. La segunda vez que ejecutemos este slot no entraremos aquí. Esta es la idea más compacta. Como hay una instrucción solo, voy a quitar las llaves porque sabéis que tengo una manía que a los alumnos no les gusta, pero a mí me gusta que no les gusta y por tanto la aplico, y es no poner llaves cuando solo hay una instrucción. Bueno, pues ahora esto hay que rodarlo un poco más. Esto, por una parte ya está declarado en principal, no hay necesidad, pero por otra, no podemos ejecutar esta línea lo primero. No puede ser esta línea la primera que accede a esa variable porque esa variable está sin inicializar. Tenemos que inicializar esa variable cuando se crea el diálogo completo. Esto es un método que se ejecutará después de que el diálogo se haya creado, cuando el usuario pulse el botón. Pero antes de llegar a este punto, esta variable debe de haber sido puesta a null. Y en Java cabe la tentación de hacer aquí lo mismo, pero en Java esto se intentaría hacer así, y aquí no lo vamos a hacer así, porque creo que además no se puede. Lo que hemos de hacer es en el constructor de la clase, aquí en dPrincipal, poner aquí dTransferencia igual a null. dTransferencia igual a null. Esta es la técnica, la repasamos un momento. Primero, creamos cualquier diálogo que vayamos a tener, creamos un puntero a ese diálogo en la clase que va a lanzar el diálogo. En este caso es dPrincipal y por tanto en dPrincipal me creo ese puntero. Segundo paso, inicializo el puntero a null en el constructor para que empiece con un valor conocido. Y tercero, en el slot pregunto si ese valor es null. Si es null, creo esto. Y si no es null, entonces simplemente no lo creo y lo muestro. Bueno, lo muestro siempre, ¿eh? No es un else, esto se ejecuta siempre. Vamos a compilar esto. Y vamos a encontrarnos con un problemita. Aquí. El problemita ocurre en dPrincipal.h línea 10. Aquí. Es la línea que acabamos de añadir. Y aquí es que nos hemos saltado, lo he hecho adrede, por supuesto, me he saltado una regla muy importante de esas que tenéis que aplicar sin calentaros apenas la cabeza y no cuestionarla, y si la cuestionáis, por lo menos la cuestionáis, pero nunca la transgredís. Aquí estoy utilizando una clase, pues hay que hacer el include de esta clase. Include esto estaba en minúsculas, de transferencia. Hay que poner el include aquí, donde usáis la clase. Voy a dejarlo así, porque hay otra regla, que es que, bueno, si aquí, en el fichero CPP, incluyo dPrincipal, y dPrincipal ya incluye dTransferencia, es posible que
tened en cuenta que dPrincipal y dPrincipal.cpp y dPrincipal.h están muy relacionados, muy amigos. Entonces, dPrincipal.cpp depende totalmente de dPrincipal.h. Lo que haga el .h lo está haciendo el dpp. Si el punto .h ya está haciendo este include, podríamos quitarlo de aquí, pero me interesa ahora no quitarlo, y ver qué es lo que ocurre. Entonces yo compilo y ahora me va a dar otro error, que ya no es el de no se conoce lo que es de transferencia, que es el que ocurría antes, ahora me dice redefinición de la clase de transferencia. Vamos a ver brevemente por qué ocurre esto y después lo solucionamos. Esto ocurre porque cuando el compilador empieza a compilar esto, observa aquí un include de transferencia. Entonces vamos a abrir de transferencia, aquí, de transferencia.h es este, lo hemos abierto. Entonces recordemos que estamos compilando el dPrincipal.cpp, el compilador llega a de transferencia.h, el include, y salta a este. Y al compilar este, pasa por esta línea que declara la clase de transferencia. Bueno, el compilador continúa, entiende cómo es la clase, vuelve de principal, esta línea la ha terminado y empieza con dPrincipal.h, llega a dPrincipal.h, hace estos includes y vuelve a poner aquí include de transferencia.h, el que acabamos de poner. Y este, por tanto, lo remite a otra vez este fichero. Va a este fichero y otra vez en este fichero se encuentra de transferencia. Y el compilador protesta diciendo, pero si ya está declarada la clase de transferencia, me estás intentando volverla a declarar, me estás intentando volverla a examinar por primera vez. Y esto ocurre porque se llega a dTransferencia.h, se llega por dos caminos. Se llega por el primer include y se llega por el segundo include. Y esto tiene solución. La solución aquí, pues sería quitar dTransferencia. La quitamos aquí porque ya la hacemos en dPrincipal. Pero la podemos quitar en este proyecto, pero en otros proyectos va a ocurrir que no la vamos a poder quitar. Pero es que aunque pudiésemos calentarnos la cabeza para hacer las cosas bien con los includes, ocurre que al final son una sobrecarga si tienes que ir quitándolos y poniéndolos de aquí y de allá. Vamos a intentar hacer algo para poder ponerlos siempre repetidos todas las veces y como ocurre aquí, que se llegue varias veces al mismo fichero de transferencia.h varias veces y que no ocurra el desastre. Y esta técnica la vamos a utilizar siempre, otra vez, siempre, sin cuestionárnoslo, sin empezar a ver si puedo evitar esta bala, simplemente hacemos esto siempre, para no tener problemas. Y la idea es la siguiente, la idea es utilizar una cosa que se llaman macros y preprocesamiento, que es lo mismo que aquí. Esto no son instrucciones de C, esto simplemente es que el compilador incluye estos archivos, ¿de acuerdo? Y entonces esto no es código, sino que son referencias al compilador. Para el compilador esto sí que es C, pero para el compilador esto son instrucciones. Haz esto, haz lo otro. Pues bueno, aquí vamos a poner una macro que es ifndef. Y aquí ponemos una palabra, y la palabra va a ser siempre, el nombre del fichero con su extensión en mayúsculas. Es decir, de transferencia subrayado en vez de punto subrayado h. Siempre vamos a poner eso. Y así identificamos mejor el fichero en el que estamos, reforzamos el vínculo entre esto y el nombre del fichero, y vamos a poner siempre esto. Esto es una pregunta. Esto es un if. Y este if, como los ifs de C, empiezan y terminan. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntarme. Voy a preguntarme, ¿no está definida la palabra de transferencia.h? Me pregunto si no está definida. Obviamente esta palabra me la acabo de inventar totalmente y no está definida. Entonces, esto es un ifndef. Bueno, pues lo primero que hago es aquí, voy a poner lo primero al final. Esto es un if que empieza y termina, y por tanto voy a poner aquí al final del archivo, bajo de todo, voy a terminar eso con un endif en minúsculas. Este endif que hay aquí termina a este ifndef. Entonces lo que estoy haciendo es que el compilador entre
a evaluar este trozo de código o no entre a evaluarlo, o lo ignore totalmente desde el ifndef hasta el endif, lo que voy a hacer es que lo evalúa o no lo evalúa en función de si se conoce esta palabra o no se conoce. Si no se conoce la palabra, entonces vamos a entrar. Pero si ya se conoce esta palabra, entonces no vamos a entrar. Pues bien, la idea es que al poner esto, la primera vez el compilador va a entrar aquí a evaluar esto. Pero lo que hago a continuación aquí es poner una definición, una macro otra vez, define, un preprocesador, define de me la voy a copiar porque si no me arriesgo a errores. La misma. Entonces fijémonos, la primera vez que el compilador entre por aquí, entra, y una vez entra, ya ha entrado, lo que hace es definir esta palabra y continúa evaluando todo esto. Y llega al final. Pero si llega durante la misma compilación por cualquier include mal puesto o bien puesto, llega otra vez aquí, la segunda vez se va a encontrar que esta palabra ya está definida. Y como ya está definida, va a evitar procesar todo esto. Esta técnica la vamos a utilizar en todos los .h desde el primer momento, y aquí estoy haciéndolo yo ya, if ndef, y aquí es de principal, subrayado h, y aquí lo que hago es define, y me copio esto para no equivocarme, y aquí un endif. Lo voy a hacer siempre, en cualquier fichero .h, para que no haya problemas. A partir de ese momento no me cuesta nada hacerlo, lo hago siempre y fuera de problemas. Esto no da problemas y solo da ventajas. Ojo, porque tenemos todos la costumbre, cuando creo un diálogo, pues me copio y me pego otro diálogo. Es decir, si ahora el ejercicio lo ampliásemos con un tercer diálogo, pues sería muy tentador venir, copiar esto y después ir modificando por aquí y por allá nombres de cosas, y a veces se nos olvida esto. Y si se nos olvida esto, eso es fatal, porque confundes, al compilador lo confundes, y el compilador, si tienen dos archivos .h esto mismo, esa misma palabra, solo compilará el primero, y nunca verás tú por qué no compila el segundo. Te volverás loco con los errores, porque los errores no son de programación, es simplemente de que se ignora un diálogo. Por tanto, mucho cuidado cuando copies y pegues un archivo de estos para crearte un nuevo diálogo, porque lo primero que tienes que hacer es cambiar esto. Eso es vital. Bueno, ya está todo explicado. Ahora solo falta compilar y ver cómo este error no nos da. Make. Y ahora se compila todo majestuosamente. Ahí está. Ya está todo compilado. Perfecto. Tarda un poco porque hemos cambiado todo, y al cambiar todo pues se recompila todo, pero ya funciona. Y ahora fijémonos ya ya vamos a hacer la demo final. La primera vez lanzo un diálogo, aquí se ha lanzado el diálogo, pero si pulso aquí no se lanzan más diálogos, simplemente se vuelve a mostrar este que ya está mostrado. Voy a demostraros una cosa ahora, voy a rellenar aquí de datos, aquí he rellenado de datos aleatoriamente esto. Imaginad que cierro el diálogo y lo cierro. No lo he destruido, solo lo he cerrado. Y si pincho aquí, ese diálogo que está creado, solo es que no se ve, pero está creado, pues es el que otra vez se vuelve a ver, y se vuelve a ver en el mismo estado en el que yo lo dejé, es decir, con este texto ahí mal. Incluso creo que se mantiene la selección, ¿no? Efectivamente, si selecciono un trozo y lo cierro, cuando lo vuelvo a lanzar se mantiene la selección, porque es el mismo diálogo y solo puede haber uno. Y solo puede haber uno porque, en resumen y en definitiva, solo vamos a crear uno, y si intentamos volverlo a crear, no lo volvemos a crear, solo lo mostramos. Y hasta aquí este vídeo.